Capítulo 1. El Festival de Otoño. El aire fresco de octubre llevaba consigo el aroma de las hojas caídas y el humo de las chimeneas recién encendidas cuando Miss Jane Marple se dirigió al centro del pueblo de St. Mary Mead para el Festival de Otoño anual. A sus 82 años, caminaba con paso firme pero pausado, su bastón de ébano repiqueteando suavemente contra los adoquines húmedos. El festival había transformado la plaza del pueblo en un hervidero de actividad. Los puestos de madera pintados de colores alegres se alineaban formando un cuadrado perfecto, cada uno rebosante de productos locales. Calabazas naranjas como pequeños soles, manzanas rojas brillantes, tarros de mermelada casera con etiquetas escritas a mano y montones de crisantemos que parecían pequeñas explosiones de color dorado y púrpura. Miss Marple se detuvo frente al puesto de Mrs. Bantry, donde se exhibían los famosos pasteles de manzana de la región. La conversación fluía entre las damas del pueblo como agua de manantial, saltando de un tema a otro con la facilidad que solo da años de práctica en el arte de la comunicación social. «Oh, Miss Marple, qué alegría verla aquí», exclamó Mrs. Bantry, sus mejillas sonrosadas por el aire fresco y la emoción del día. ¿Ha visto ya a nuestra nueva residente? Mrs. Whitmore se mudó a Rose Cottage la semana pasada. Una viuda encantadora, aunque algo reservada. Miss Marple asintió cortésmente, sus ojos azules y penetrantes observando discretamente los alrededores. Había aprendido, a lo largo de sus muchos años, que las presentaciones en eventos sociales a menudo revelaban más sobre las personas que meses de conversación casual. «Mrs. Whitmore», repitió suavemente, como si saboreara el nombre. «¿De dónde viene?» «De Londres, según tengo entendido», respondió Mrs. Bantry, bajando la voz con ese tono conspirativo que adoptan las personas cuando comparten información que consideran particularmente interesante. «Perdió a su marido hace 6 meses, un accidente de automóvil terrible, según me contó Mrs. Price Ridley». En ese momento, como si hubiera sido convocada por la mención de su nombre, Mrs. Price Ridley se acercó al grupo. Era una mujer imponente, con una presencia que llenaba cualquier espacio social, y tenía la costumbre de pronunciar declaraciones como si fueran decretos oficiales. «Están hablando de Mrs. Whitmore, supongo», dijo sin preámbulos. «Una mujer muy peculiar, si me permiten decirlo. Ayer la vi en el jardín de su casa a las 6 de la mañana, cavando cerca de los rosales. ¿Quién hace jardinería a esa hora?» Miss Marple inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que había perfeccionado para mostrar interés sin parecer entrometida. «Quizás le guste la tranquilidad de las primeras horas del día», sugirió con suavidad. «Algunas personas encuentran paz en las tareas simples cuando están pasando por un período de duelo». Murmuró Mrs. Price Ridley, claramente no convencida por esta explicación caritativa. «Y otra cosa extraña. Ayer por la tarde vi un taxi esperando fuera de Rose Cottage durante casi 1 hora. El conductor parecía nervioso, mirando constantemente su reloj». «¿Un taxi?», preguntó Mrs. Bantry, sus ojos iluminándose con curiosidad. «¿Quizás tenía una cita en el pueblo?» «Eso es lo extraño», continuó Mrs. Price Ridley, disfrutando claramente de ser el centro de atención. «Nunca se subió al taxi. Después de esperar todo ese tiempo, el conductor simplemente se marchó. Y Mrs. Whitmore siguió en su jardín, como si nada hubiera pasado». Miss Marple notó cómo esta información creaba ondas de especulación entre las mujeres reunidas. Era fascinante, pensó, cómo los detalles aparentemente insignificantes podían generar tantas teorías diferentes en mentes diferentes. Cada persona interpretaba los hechos a través del prisma de su propia experiencia y personalidad. «Tal vez simplemente cambió de opinión», ofreció Miss Marple,
aunque su mente ya estaba archivando estos detalles para futuras referencias. El duelo puede hacer que las personas actúen de maneras impredecibles. El sonido de una campana interrumpió la conversación, señalando el comienzo de la ceremonia de apertura oficial del festival. El reverendo Clement, con su característica sonrisa benévola, se dirigió hacia el pequeño escenario montado en el centro de la plaza. «Damas y caballeros», comenzó, su voz resonando claramente en el aire fresco de la tarde. «Es un placer darles la bienvenida, Sir, a nuestro festival de otoño anual. Como siempre, este evento representa lo mejor de nuestra comunidad. La generosidad, la creatividad y el espíritu de cooperación que hace de St. Mary Mead un lugar tan especial para vivir». Miss Marple escuchaba con atención, pero parte de su mente seguía procesando la conversación anterior. Había algo en la historia del taxi que no encajaba completamente. En su experiencia, cuando las personas cancelaban compromisos de último momento, generalmente había una razón específica, y esa razón a menudo revelaba algo importante sobre sus circunstancias o estado mental. La ceremonia continuó con los rituales familiares. La presentación de los ganadores del concurso de vegetales más grandes, el reconocimiento a los voluntarios que habían trabajado incansablemente para organizar el evento, y la bendición tradicional de los productos de la cosecha. Fue durante esta última parte de la ceremonia cuando Miss Marple notó a Mrs. Whitmore por primera vez. Era una mujer de mediana edad, quizás 50 años, con cabello castaño recogido en un moño sencillo y vestida con un abrigo negro que, aunque de buena calidad, había visto mejores días. Lo que más llamó la atención de Miss Marple no fue su apariencia, sino su comportamiento. Mrs. Whitmore se mantenía en la periferia de la multitud, no exactamente escondiéndose, pero claramente evitando convertirse en el centro de atención. Sus ojos se movían constantemente, como si estuviera evaluando las caras de las personas a su alrededor, buscando algo o a alguien específico. Cuando el reverendo Clement terminó su bendición y la multitud comenzó a dispersarse hacia los diversos puestos, Miss Marple observó cómo Mrs. Whitmore se acercaba cautelosamente al puesto de libros usados que dirigía Mr. Petterick, el abogado retirado del pueblo. La conversación entre ellos fue breve pero intensa. Miss Marple no pudo escuchar las palabras exactas, pero la postura corporal de ambos participantes hablaba volúmenes. Mr. Petterick parecía incómodo, incluso ligeramente alarmado, mientras que Mrs. Whitmore mantenía una actitud que podría describirse como urgente o desesperada. Al final de este intercambio, Mr. Petterick negó con la cabeza de manera definitiva, y Mrs. Whitmore se alejó rápidamente, su rostro mostrando una expresión que Miss Marple reconoció inmediatamente. La mirada de alguien cuyas opciones se estaban agotando rápidamente. El resto del festival transcurrió con la normalidad típica de tales eventos. Miss Marple compró algunas manzanas para hacer una tarta, intercambió cortesías con varios conocidos y disfrutó de una taza de té y un trozo de bizcocho en la pequeña tienda de campaña que servía como café temporal. Pero incluso mientras participaba en estas actividades sociales familiares, su mente seguía regresando a las pequeñas anomalías que había observado. El taxi que esperó pero nunca recogió a su pasajera. La conversación tensa entre Mrs. Whitmore y Mr. Petterick. Y la sensación general de que había corrientes subterráneas de tensión fluyendo bajo la superficie aparentemente tranquila del festival. Al caer la tarde, cuando las sombras comenzaron a alargarse y los vendedores empezaron a desempacar sus mercancías, Miss Marple decidió que era hora de regresar a casa. Había sido un día interesante, lleno de las pequeñas observaciones e interacciones sociales que tanto disfrutaba. No tenía idea de que al día siguiente, el aparentemente tranquilo pueblo de St. Mary Mead se vería sacudido por un evento que convertiría todas estas observaciones casuales en pistas vitales para resolver un misterio que desafiaría incluso su considerable experiencia en la comprensión de la naturaleza humana. Capítulo 2.
Una mañana perturbadora. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, con esa calidad melancólica que solo octubre puede ofrecer. Miss Marple despertó temprano, como era su costumbre, y después de su rutina matutina de té y tostadas con mermelada casera, decidió dar un paseo por el pueblo para disfrutar del aire fresco y, quizás, observar cómo se desenvolvía la vida cotidiana después de la excitación del festival. Mientras caminaba por Church Lane, notó que Rose Cottage parecía inusualmente silencioso. Las cortinas permanecían cerradas a pesar de que ya eran pasadas las 8 de la mañana, y no había señales de actividad en el jardín, donde Mrs. Price Ridley había observado a Mrs. Whitmore cavando el día anterior. Al pasar frente a la casa del Dr. Haydock, escuchó el distintivo sonido de su automóvil arrancando con prisa. El médico del pueblo salió marcha atrás de su entrada con una velocidad que sugería una emergencia. Miss Marple, movida por una curiosidad que había aprendido a no ignorar, aceleró el paso en la dirección que había tomado el doctor. No tuvo que caminar mucho antes de ver el automóvil del Dr. Haydock estacionado frente a Rose Cottage, junto con el vehículo del sargento Fletcher de la policía local. Un pequeño grupo de vecinos ya se había reunido en la calle, sus rostros mostrando esa mezcla peculiar de preocupación y fascinación morbosa que acompaña a las tragedias inesperadas. Mrs. Bantry fue la primera en notar la llegada de Miss Marple. «Oh, Miss Marple», dijo en voz baja, acercándose rápidamente. «Es terrible. Mrs. Whitmore, han encontrado su cuerpo esta mañana». Miss Marple sintió ese familiar descenso en el estómago que acompañaba a tales noticias. «¿Qué ha ocurrido exactamente?», preguntó con suavidad, sus ojos estudiando las caras de las personas reunidas. «Fue Mrs. Kidwell quien la encontró», explicó Mrs. Bantry, refiriéndose a la mujer de mediana edad que limpiaba para varias casas del pueblo. «Llegó esta mañana a las 7, como siempre hace los miércoles, y encontró la puerta principal abierta de par en par. Cuando entró a buscar a Mrs. Whitmore, la encontró en el estudio, caída junto al escritorio». «¿El Dr. Haydock ha dicho algo sobre la causa?», preguntó Miss Marple, notando cómo Mrs. Kidwell estaba siendo consolada por el reverendo Clement, cerca de la puerta principal. Mrs. Price Ridley, quien había llegado momentos después, se unió a la conversación con su aire habitual de autoridad. «Por lo que he podido escuchar, podría haber sido su corazón. La pobre mujer había estado bajo mucho estrés desde la muerte de su marido». Miss Marple asintió pensativamente, pero algo en la escena la perturbaba. Si Mrs. Whitmore había muerto de muerte natural, ¿por qué estaba presente el sargento Fletcher? Y había algo más. Recordaba vívidamente la vitalidad que había observado en Mrs. Whitmore el día anterior, la urgencia en su conversación con Mr. Petherick. No parecía una mujer al borde del colapso físico. En ese momento, el Dr. Haydock emergió de la casa, su expresión grave. Se dirigió directamente al sargento Fletcher, y aunque hablaron en voz baja, Miss Marple pudo captar fragmentos de su conversación. «No hay signos evidentes de violencia, pero...». Las palabras del doctor se perdieron en el murmullo de la multitud. «¿Deberíamos llamar al inspector Craddock?», fue la respuesta del sargento, claramente audible. Miss Marple intercambió una mirada significativa con Mrs. Bantry. La mención del inspector Craddock de Match Benham significaba que las circunstancias de la muerte de Mrs. Whitmore no eran tan simples como habían aparentado inicialmente. Mientras esperaban más noticias, Miss Marple observó discretamente a las personas reunidas. Notó que Mr. Petherick había llegado y se mantenía apartado del grupo principal, su rostro mostrando lo que parecía ser más que simple shock por la muerte de una conocida. Había algo en su postura que sugería culpabilidad o, al menos, una profunda preocupación personal. También estaba presente Tom Fairfax,
el joven taxista del pueblo, quien parecía particularmente agitado. Miss Marple recordó inmediatamente la historia de Mrs. Price Ridley sobre el taxi que había esperado fuera de Rose Cottage el día anterior. ¿Podría ser que Tom fuera el conductor en cuestión? «Disculpe», dijo Miss Marple, acercándose suavemente a Tom. «No pude evitar notar que parece usted muy afectado por esta triste noticia». Tom se sobresaltó ligeramente, como si hubiera estado perdido en sus pensamientos. «Oh, sí, Miss Marple. Es terrible, ¿verdad? Una señora tan agradable». «¿La conocía bien?», preguntó Miss Marple con genuina curiosidad. «Bueno, no exactamente», respondió Tom, pasándose la mano por el cabello nerviosamente. «Pero ayer se suponía que debía recogerla para llevarla hasta la estación de Much Benham. Esperé durante casi una hora, pero nunca salió de la casa». «Qué extraño», comentó Miss Marple. «¿Le dijo por qué había cancelado el viaje?» «Ese es el problema», dijo Tom, bajando la voz. «Nunca canceló. Simplemente nunca apareció. Toqué el timbre varias veces, pero no hubo respuesta. Finalmente me fui, pensando que tal vez había cambiado de opinión». Esta información añadió otra pieza al rompecabezas que se estaba formando en la mente de Miss Marple. Si Mrs. Whitmore había estado planeando viajar a Much Benham, ¿por qué no había aparecido para tomar el taxi? ¿Y qué conexión podría tener esto con su muerte aparentemente natural? Sus reflexiones fueron interrumpidas por la llegada del inspector Craddock, cuyo automóvil se detuvo frente a Rose Cottage con la eficiencia característica de la policía en casos serios. Era un hombre alto y delgado, con una expresión que sugería competencia y paciencia a partes iguales. Después de una breve consulta con el doctor Haydock y el sargento Fletcher, el inspector se dirigió a la multitud reunida. «Buenos días», comenzó con voz clara y autoritaria. «Entiendo que muchos de ustedes conocían a Mrs. Whitmore. Vamos a necesitar hacer algunas preguntas de rutina para establecer un cronograma claro de sus últimos días. Si alguno de ustedes tuvo contacto con ella recientemente o notó algo inusual, les agradecería que hablaran conmigo». Miss Marple observó las reacciones de las personas a este anuncio. La mayoría mostraba la curiosidad natural esperada, pero tanto Mr. Pethery como Tom Fairfax parecían incómodos de maneras distintas, pero igualmente reveladoras. Mientras Tino Godoset Odiotes, el inspector comenzaba a organizar las entrevistas informales, Miss Marple se retiró discretamente unos pasos, posicionándose donde pudiera observar tanto la casa como las reacciones de sus vecinos. En su experiencia, los momentos inmediatamente posteriores al descubrimiento de una muerte inesperada a menudo revelaban tanto como cualquier evidencia física posterior. El pueblo de St. Mary Mead, que apenas 24 horas antes había estado celebrando la abundancia del otoño con alegría inocente, ahora se encontraba envuelto en el tipo de misterio que Miss Marple había llegado a reconocer como señal de secretos más profundos y oscuros, esperando a ser desentrañados. Capítulo 3. Secretos. Bajo la superficie. El inspector Craddock estableció su base de operaciones temporal en la sala de estar de Rose Cottage, transformando el acogedor espacio en el centro de una investigación que prometía revelar más de lo que la apacible fachada del pueblo sugería. Miss Marple, con la discreción que había perfeccionado a lo largo de los años, se las arregló para permanecer cerca lo suficiente para observar el desarrollo de los acontecimientos sin parecer entrometida. La primera en ser entrevistada fue Mrs. Kidwell, cuyas manos aún temblaban ligeramente mientras relataba su descubrimiento matutino. Desde su posición estratégica cerca de la ventana del jardín, Miss Marple pudo escuchar fragmentos de la conversación. «La puerta estaba completamente abierta cuando llegué», explicaba Mrs. Kidwell con voz temblorosa. «Al principio pensé que tal vez Mrs. Whitmore había salido temprano al jardín, pero cuando entré a buscarla, ahí estaba,
caída junto al escritorio como si hubiera estado buscando algo. ¿Había algo fuera de lo normal en la casa?, preguntó el inspector con su tono profesional pero gentil. Bueno, dudó Mrs. Kidwell. El estudio parecía desordenado. Papers esparcidos, algunos cajones abiertos. No era como Mrs. Whitmore. Ella era muy ordenada. Y había algo más. Miss Marple se acercó imperceptiblemente, ajustando su posición como si estuviera admirando las rosas tardías del jardín. ¿Qué más notó, Mrs. Kidwell? La tetera estaba en la mesa de la cocina, pero fría como si hubiera estado ahí toda la noche. Y había 2 tazas, inspector. 2 tazas, pero Mrs. Whitmore vivía sola. Esta revelación hizo que Miss Marple alzara ligeramente las cejas. En su experiencia, los detalles domésticos a menudo proporcionaban las pistas más reveladoras sobre los eventos de una noche particular. Cuando Mrs. Kidwell terminó su entrevista y salió de la casa con expresión aliviada, Miss Marple observó cómo el inspector consultaba sus notas antes de llamar a su siguiente entrevistado. Para su interés, eligió a Mr. Petherick. El abogado retirado entró en Rose Cottage con la postura rígida de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. A través de la ventana entreabierta, Miss Marple pudo seguir partes de esta conversación considerablemente más tensa. Mr. Petherick, entiendo que usted conocía a Mrs. Whitmore. Apenas, respondió rápidamente. La vi en el festival ayer, por supuesto, como todo el mundo. ¿Hablaron? Hubo una pausa prolongada que Miss Marple encontró sumamente reveladora. Se acercó a mi puesto, admitió finalmente Mr. Petherick. Pero fue una conversación muy breve. ¿Sobre qué tema? Asuntos legales generales, nada específico. Miss Marple notó la evasividad en el tono del abogado. En su experiencia, cuando las personas eran deliberadamente vagas sobre conversaciones recientes, usualmente había razones importantes para tal reticencia. Mr. Petherick, continuó el inspector con paciencia profesional. Varios testigos notaron que su conversación con Mrs. Whitmore parecía intensa. ¿Está seguro de que no había nada más específico? Otro silencio largo. Inspector, debo insistir en que no puedo discutir asuntos que podrían estar protegidos por privilegio abogado-cliente, incluso conversaciones informales. Esta respuesta intrigó profundamente a Miss Marple. ¿Qué tipo de asunto legal podríale haber llevado a Mrs. Whitmore a buscar a Mr. Petherick en un festival público? Y más importante, ¿por qué el abogado parecía tan reacio a discutir incluso los aspectos generales de su conversación? Cuando Mr. Petherick salió de la casa, su rostro mostraba una expresión de alivio mezclado con preocupación continua. Miss Marple decidió que era momento de un enfoque más directo. Mr. Petherick, lo llamó suavemente mientras él pasaba cerca del jardín. ¡Qué terrible shock para todos nosotros! Sí, indeed, respondió, deteniéndose pero manteniendo una postura que sugería su deseo de alejarse rápidamente. Mrs. Whitmore parecía una mujer tan vital ayer, observó Miss Marple de manera casual. Es difícil creer que su corazón simplemente fallara. Mr. Petherick la miró agudamente. ¿Su corazón? ¿Quién dijo algo sobre su corazón? Oh, dijo Miss Marple con aparente inocencia. Simplemente asumí. Mrs. Price Ridley mencionó que había estado bajo mucho estrés. Miss Marple, dijo Mr. Petherick con cuidado. Creo que sería prudente no hacer suposiciones sobre la causa de la muerte hasta que el Dr. Haydock complete su examen. Esta respuesta confirmó las sospechas de Miss Marple de que había más en la muerte de Mrs. Whitmore de lo que aparentaba superficialmente. Mientras Mr. Petherick se alejaba con paso acelerado, Miss Marple notó que Tom Fairfax
se acercaba nerviosamente a Rose Cottage para su entrevista. El joven taxista parecía especialmente agitado, pasándose las manos por el cabello repetidamente. «Tom», lo llamó Miss Marple gentilmente. «Debe ser muy perturbador para usted, considerando que tenía una cita con Mrs. Whitmore ayer». Tom se detuvo abruptamente. «¿Cómo supo usted eso?» «Me lo mencionó hace un rato», respondió Miss Marple con una sonrisa tranquilizadora. «Dijo que esperó durante casi una hora». «Sí», dijo Tom, claramente aliviado de poder hablar con alguien sobre el tema. «Fue muy extraño, Miss Marple. Mrs. Whitmore había llamado específicamente para reservar un taxi a las 4 en punto. Dijo que era urgente, que necesitaba llegar a Much Benham antes de que cerraran los bancos». «¿Los bancos?», repitió Miss Marple, archivando mentalmente esta información. «¿Mencionó algún banco específico?» «El Barclays en High Street, creo. Pero cuando llegué, como le dije, nunca salió de la casa. Toqué el timbre varias veces. Incluso caminé alrededor para ver si estaba en el jardín trasero». «¿Y no vio ninguna señal de ella?». Tom dudó. «Bueno, había luces encendidas en la casa, y pensé que escuché voces, pero...». «¿Voces?», preguntó Miss Marple con interés renovado. «Podría haber sido la radio», se apresuró a decir Tom. «Pero sonaba como si hubiera alguien más ahí, una voz más profunda, como de hombre». En ese momento el inspector Craddock apareció en la puerta de Rose Cottage, buscando obviamente a Tom para su entrevista. El joven taxista se enderezó los hombros y caminó hacia la casa con la resignación de alguien que sabía que tenía información importante, pero problemática que compartir. Miss Marple se retiró discretamente a una posición donde pudiera continuar observando sin ser notada. Los fragmentos de información que había reunido comenzaban a formar un patrón intrigante. Mrs. Whitmore tenía una cita urgente en un banco. Había tenido una conversación tensa sobre asuntos legales y posiblemente había recibido un visitante la noche anterior. Todo esto sugería que la muerte de la aparentemente tranquila viuda podría estar conectada con asuntos considerablemente más complejos de lo que la superficie indicaba. Miss Marple sintió esa familiar excitación intelectual que acompañaba el comienzo de un misterio verdaderamente intrigante. Capítulo 4. Ecos del pasado. La tarde trajo consigo una brisa fresca que agitaba las hojas doradas de los árboles circundantes, mientras Miss Marple se dirigía hacia la oficina de correos del pueblo. Había decidido que una conversación casual con Mrs. Emmet, la encargada de correos que conocía los asuntos de todos en St. Mary Mead, podría proporcionarle información valiosa sobre los hábitos recientes de Mrs. Whitmore. La pequeña oficina de correos, que también servía como tienda general, bullía con la actividad típica de la tarde, pero las conversaciones se centraban exclusivamente en los eventos de la mañana. Mrs. Emmet, una mujer robusta con ojos penetrantes y una memoria prodigiosa para los detalles, recibió a Miss Marple con la mezcla de respeto y curiosidad que reservaba para los residentes más observadores del pueblo. «Terrible asunto, Miss Marple», comenzó Mrs. Emmet sin preámbulos. «Aunque debo decir que no me sorprende completamente». «¿No la sorprende?», preguntó Miss Marple, fingiendo examinar algunos sobres mientras prestaba total atención a la respuesta. «Bueno, Mrs. Whitmore había estado recibiendo correspondencia muy irregular últimamente», explicó Mrs. Emmet, bajando la voz conspiratorialmente. «Cartas de Londres, todas dirigidas con letra diferente, como si vinieran de distintas personas. Y algunas parecían oficiales. Ya sabe, esos sobres gruesos que usan los abogados y los bancos». Miss Marple asintió con interés. «¿Recuerda si recibió algo recientemente?» «De hecho, sí. El lunes llegaron 2 cartas para ella. Una del banco Barclays de Much Benham y otra de una firma de abogados de Londres. Whitfield & Associates, creo que decía».
Esta información proporcionó una pieza más del rompecabezas. La urgencia de Mrs. Whitmore por llegar al banco el día anterior adquiría ahora más sentido, especialmente considerando la correspondencia reciente de instituciones financieras y legales. «Y otra cosa extraña», continuó Mrs. Emmet, claramente disfrutando de tener una audiencia tan atenta. «El martes por la mañana, Mrs. Whitmore vino aquí preguntando sobre servicios de mensajería urgente. Quería enviar un paquete a Londres, pero insistió en que fuera entregado en mano. Muy específica al respecto». ¿Logró enviarlo? Sí, pero fue todo muy misterioso. El paquete estaba dirigido a esa misma firma de abogados, Whitfield & Associates, y ella pagó extra para asegurar la entrega al día siguiente. Cuando le pregunté si era algo importante, simplemente sonrió y dijo que eran documentos familiares. Miss Marple reflexionó sobre esta información mientras compraba algunos sellos que no necesitaba particularmente. La imagen que emergía era la de una mujer involucrada en asuntos legales complejos, posiblemente relacionados con la herencia de su difunto marido o algún otro asunto financiero significativo. Al salir de la oficina de correos, Miss Marple se encontró con el Dr. Haydock, quien parecía dirigirse hacia su automóvil con expresión pensativa. «Doctor», lo saludó cortésmente. «Debe haber sido una mañana muy difícil para usted». Dr. Haydock se detuvo, apreciando claramente la oportunidad de hablar con alguien en quien confiaba. «Indeed, Miss Marple. Y me temo que se volverá más complicada». «¿Algo inusual en sus hallazgos preliminares?» El doctor miró a su alrededor para asegurarse de que no había otros presentes cerca. «No puedo dar detalles específicos, por supuesto. Pero puedo decir que Mrs. Whitmore no murió de un ataque cardíaco como algunos han especulado». Miss Marple sintió que su pulso se aceleraba ligeramente. «¿Estás sugiriendo que...?» «Estoy sugiriendo que necesitamos esperar los resultados de la autopsia antes de hacer cualquier conclusión definitiva», respondió el doctor cuidadosamente. «Pero hay aspectos de la condición en que encontramos a Mrs. Whitmore que requieren una investigación más profunda». «Entiendo», dijo Miss Marple. «¿Y el inspector Craddock está al tanto de sus preocupaciones?» «Completamente. De hecho, ha decidido tratar esto como una muerte sospechosa hasta que se demuestre lo contrario». Esta confirmación de las sospechas de Miss Marple sobre la naturaleza no natural de la muerte de Mrs. Whitmore añadió una urgencia nueva a sus observaciones. Si alguien había asesinado a la viuda, entonces los secretos que había estado intentando resolver antes de su muerte podrían ser el motivo del crimen. Después de despedirse del Dr. Haydock, Miss Marple decidió dar un paseo por el camino que llevaba a la vieja iglesia. A menudo encontraba que caminar la ayudaba a organizar sus pensamientos, y había mucho que considerar. Mientras caminaba, notó una figura familiar sentada en el banco de piedra cerca del cementerio. Era Mrs. Bantry, aparentemente perdida en contemplación. Miss Marple se acercó silenciosamente. «Penny for your thoughts, dear», dijo suavemente. Mrs. Bantry se sobresaltó ligeramente. Luego sonrió al ver a su vieja amiga. «Oh, Miss Marple, estaba pensando en Mrs. Whitmore. Es extraño cómo puedes vivir tan cerca de alguien y aún así no conocerla realmente». «¿Qué quiere decir?» «Bueno, después de todo lo que ha pasado hoy, he estado recordando conversaciones que tuve con ella. Pequeñas cosas que no parecían importantes en el momento, pero ahora...» Miss Marple se sentó junto a Mrs. Bantry, adoptando la postura de alguien dispuesta al escuchar. «La semana pasada», continuó Mrs. Bantry, «Mrs. Whitmore me preguntó sobre la historia del pueblo, específicamente sobre familias que habían vivido aquí durante muchas generaciones. Parecía particularmente interesada en los Pemberton». «¿Los Pemberton?» Miss Marple frunció ligeramente el ceño.
La familia Pemberton había sido prominente en St. Mary Mead durante siglos, aunque la línea se había extinguido hacía unos 20 años con la muerte del último heredero. Sí. Me preguntó sobre Pemberton Hall, sobre qué había pasado con la propiedad después de que muriera el viejo mayor Pemberton. Le dije que había sido vendida a un desarrollador de Londres, pero que nunca se había desarrollado debido a problemas legales. ¿Problemas legales? Algo sobre el testamento del major. Aparentemente había discrepancias sobre quién tenía derecho a heredar. El caso se prolongó durante años en los tribunales antes de que finalmente se resolviera a favor de un sobrino lejano que nadie había conocido. Miss Marple sintió un hormigueo de reconocimiento. En su experiencia, cuando alguien comenzaba a hacer preguntas sobre herencias complicadas y familias extintas, usualmente había razones personales muy específicas detrás de tal curiosidad. Mrs. Whitmore mencionó por qué estaba interesada en los Pemberton. Dijo que estaba investigando la historia genealógica de su familia. Aparentemente había encontrado algunos documentos entre las pertenencias de su difunto marido que sugerían una posible conexión con familias de esta área. Esta revelación añadió una dimensión completamente nueva al misterio. Si Mrs. Whitmore había descubierto una conexión familiar con los Pemberton, y si esa conexión podría afectar la herencia de una propiedad valiosa, entonces los motivos para silenciarla permanentemente se volvían considerablemente más claros. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, Miss Marple sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a formar un patrón más coherente. Mrs. Whitmore no era simplemente una viuda tranquila que había muerto de causas naturales. Era una mujer que había descubierto algo potencialmente lucrativo y peligroso, algo que alguien había estado dispuesto a matar para proteger. Capítulo 5. Hebras del engaño. La mañana del jueves amaneció con una claridad cristalina que parecía burlarse de la oscuridad que había descendido sobre St. Mary Mead. Miss Marple desayunó temprano y decidió emprender lo que ella llamaba mentalmente una expedición de reconocimiento hacia Pemberton Hall, la propiedad abandonada que había captado tanto el interés de Mrs. Whitmore. El camino hacia la antigua mansión la llevó por senderos que no había recorrido en años. Pemberton Hall se alzaba al final de una avenida de robles centenarios, sus ventanas tapiadas y su fachada georgiana, mostrando los efectos de 2 décadas de abandono. Sin embargo, mientras se acercaba, Miss Marple notó algo inesperado: señales recientes de actividad humana. Las malas hierbas cerca de la entrada principal habían sido pisoteadas recientemente, y había marcas de neumáticos en el camino de grava que parecían demasiado frescas para ser de visitantes casuales o curiosos del pueblo. Más intrigante aún, una de las ventanas del piso inferior tenía la tabla de madera ligeramente desplazada, como si alguien hubiera estado intentando mirar hacia adentro. Mientras examinaba discretamente estos indicios, escuchó el sonido de pasos acercándose por el sendero principal. Rápidamente se posicionó detrás de uno de los robles más grandes, desde donde podía observar sin ser vista. Para su sorpresa, la figura que emergió de entre los árboles era Mr. Raymond Pemberton, un hombre de unos 40 años que había aparecido en St. Mary Mead hace aproximadamente 3 años, reclamando ser el sobrino lejano que había heredado la propiedad después de la larga batalla legal. Era delgado, con cabello rubio que comenzaba a escasear, y tenía esa calidad nerviosa que Miss Marple habían aprendido a asociar con personas que llevaban secretos pesados. Lo que hizo que su presencia fuera particularmente interesante era que llevaba una carpeta de documentos bajo el brazo y parecía estar realizando algún tipo de inspección sistemática de la propiedad. Se movía con la familiaridad de alguien que había estado allí muchas veces antes, examinando cuidadosamente las ventanas y puertas, como si estuviera evaluando el estado del edificio. Miss Marple observó cómo Mr. Pemberton sacó lo que parecía ser un teléfono móvil y hizo una llamada breve pero intensa.
Aunque no pudo escuchar las palabras exactas, el tono de su voz sugería urgencia y posiblemente preocupación. Después de unos 20 minutos, Mr. Pemberton guardó sus documentos y se dirigió de vuelta hacia el sendero principal. Miss Marple esperó hasta estar segura de que se había ido antes de acercarse nuevamente a la mansión. Su curiosidad sobre lo que había estado examinando tan intensamente la llevó a inspeccionar más de cerca la ventana con la tabla desplazada. Acercando su ojo a la pequeña abertura, pudo ver parte del interior de lo que una vez había sido el estudio principal. Para su sorpresa, el cuarto no estaba completamente vacío como habría esperado de una propiedad abandonada. Había una mesa plegable moderna en el centro, cubierta con lo que parecían ser mapas y documentos, y varias cajas de cartón apiladas contra una pared. Esta evidencia de actividad reciente en Pemberton Hall añadía una dimensión completamente nueva a sus especulaciones sobre la muerte de Mrs. Whitmore. Si la viuda había descubierto algo sobre la legitimidad del reclamo de Mr. Pemberton a la herencia, eso podría explicar tanto su urgencia por contactar abogados y bancos, como el motivo de alguien para silenciarla. El camino de regreso al pueblo le dio tiempo a Miss Marple para reflexionar sobre estas nuevas observaciones. En su experiencia, cuando las personas mantenían actividades secretas en propiedades supuestamente abandonadas, usualmente había razones financieras sustanciales involucradas. Al llegar al centro del pueblo, encontró una escena de actividad considerable. El inspector Craddock había establecido una presencia más formal y varios oficiales adicionales habían llegado de Much Benham. La investigación había escalado claramente de una muerte sospechosa a algo más serio. Se dirigió hacia la oficina de correos, donde esperaba encontrar más información sobre los desarrollos recientes. Mrs. Emmott la recibió con expresión grave. «Miss Marple, ha habido desarrollos muy serios esta mañana», anunció Mrs. Emmott sin preámbulos. El inspector ha estado haciendo preguntas muy específicas sobre quién podría haber visitado a Mrs. Whitmore el martes por la noche. ¿Han encontrado alguna evidencia específica de un visitante? Aparentemente sí. Young Constable me dijo que encontraron huellas de zapatos masculinos en el barro cerca de la puerta trasera de Rose Cottage. Y algo más. Mrs. Emmott bajó la voz dramáticamente. Han descubierto que Mrs. Whitmore no murió de causas naturales. Aunque Miss Marple ya sospechaba esto basándose en su conversación con el Dr. Haydock, la confirmación oficial añadía peso a sus teorías en desarrollo. ¿Han mencionado algún sospechoso específico? Bueno, dijo Mrs. Emmott, mirando a su alrededor conspiratorialmente. He escuchado que van a hablar nuevamente con Mr. Petherick hoy, y aparentemente también quieren interrogar a Mr. Raymond Pemberton. Esta última información hizo que Miss Marple alzara las cejas con interés. Si la policía había conectado a Mr. Pemberton con Mrs. Whitmore, significaba que su investigación había descubierto algunos de los mismos hilos que ella había comenzado a seguir. ¿Mr. Pemberton?, preguntó fingiendo sorpresa casual. ¿Qué conexión podría tener él con Mrs. Whitmore? Eso es exactamente lo que todos nos preguntamos, respondió Mrs. Emmott. Pero aparentemente alguien los vio hablando en el festival el martes, aunque nadie había mencionado eso antes. Esta revelación fue genuinamente sorprendente para Miss Marple. Había estado observando cuidadosamente durante el festival y no había notado ninguna interacción entre Mrs. Whitmore y Mr. Pemberton. Si tal conversación había ocurrido, debía haber sido muy discreta, o en un momento cuando su atención estaba dirigida hacia otro lugar. ¿Quién reportó haber visto esta conversación? Curiosamente, fue Tom Fairfax. Dice que los vio hablando cerca de los puestos de verduras, pero que se separaron rápidamente cuando otras personas se acercaron. Miss Marple procesó esta información cuidadosamente. Tom había estado muy nervioso durante su entrevista con el inspector,
y ahora parecía estar proporcionando información adicional que no había mencionado inicialmente. En su experiencia, cuando los testigos recordaban detalles importantes después del hecho, a menudo había razones complejas detrás de tales revelaciones tardías. Al salir de la oficina de correos, Miss Marple notó que Mr. Pemberton estaba entrando en el pub local, The Blue Boar, con una expresión que sugería agitación considerable. Decidió que una copa de jerez y quizás un sándwich ligero podrían ser exactamente lo que necesitaba para el almuerzo. The Blue Boar estaba moderadamente lleno, con la conversación inevitablemente centrada en los eventos recientes. Miss Marple se instaló en una mesa cerca de la ventana desde donde podía observar discretamente a Mr. Pemberton, quien estaba sentado solo en una mesa de esquina, bebiendo lo que parecía ser whisky, a pesar de la hora temprana. Lo que más llamó su atención fue que Mr. Pemberton parecía estar esperando a alguien. Miraba frecuentemente hacia la puerta y consultaba su reloj con la regularidad de alguien con una cita específica. Su postura corporal irradiaba tensión, y Miss Marple notó que sus manos temblaban ligeramente mientras levantaba su vaso. Después de unos 15 minutos, la puerta del pub se abrió, y entró una figura que Miss Marple reconoció inmediatamente. Mr. Petherick, con expresión igual de tensa y preocupada. Capítulo 6. Aliados inesperados. Miss Marple ordenó su jerez con deliberada lentitud, posicionándose de manera que pudiera observar la mesa de esquina donde Mr. Pemberton esperaba ansiosamente. Cuando Mr. Petherick entró y se dirigió directamente hacia él, la tensión en el aire del pub se volvió casi palpable. Los dos hombres no se saludaron con la cordialidad típica de conocidos casuales. En su lugar, Mr. Petherick se sentó rápidamente, inclinándose hacia adelante en una postura que sugería urgencia y secreto. Aunque Miss Marple no podía escuchar sus palabras desde su posición, la intensidad de su conversación era evidente en sus expresiones y gestos. Mr. Pemberton parecía estar argumentando algo con vehemencia contenida, sus manos moviéndose en gestos pequeños pero enfáticos. Mr. Petherick, por su parte, negaba con la cabeza repetidamente, su rostro mostrando lo que parecía ser una mezcla de resistencia y temor. La conversación fue interrumpida abruptamente cuando la puerta del pub se abrió nuevamente, esta vez para admitir al inspector Craddock, acompañado por el sargento Fletcher. Ambos hombres en la mesa de esquina se pusieron rígidos inmediatamente, su conversación cesando como si hubiera sido cortada con un cuchillo. El inspector se acercó directamente a su mesa, su presencia llenando el espacio con autoridad oficial. «Mr. Pemberton, Mr. Petherick», saludó con cortesía profesional. «Qué conveniente encontrarlos juntos. Me ahorra tener que localizarlos por separado». «¿Inspector?», respondió Mr. Petherick, levantándose ligeramente de su asiento. «¿En qué podemos ayudarlo?» «Me gustaría que ambos me acompañaran a la estación para algunas preguntas adicionales. Han surgido nuevos desarrollos en nuestra investigación que requieren clarificación». Miss Marple notó cómo los dos hombres intercambiaron una mirada rápida pero significativa. Era el tipo de mirada que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. La comunicación silenciosa entre personas que compartían un secreto peligroso. «Por supuesto», dijo Mr. Pemberton, tratando de mantener un tono casual. «Aunque debo confesar que no veo cómo podríamos ser de ayuda. Apenas conocía a Mrs. Whitmore». «Eso es curioso», respondió el inspector con suavidad, «porque tenemos un testigo que los vio a usted y a Mrs. Whitmore en conversación durante el festival del martes». El silencio que siguió a esta declaración fue tan completo que Miss Marple pudo escuchar el tic-tac del reloj de péndulo del pub. Mr. Pemberton se había puesto notablemente pálido, mientras que Mr. Petherick parecía estar luchando por mantener su compostura profesional. «Debe haber algún malentendido», dijo finalmente Mr. Pemberton. «Quizás alguien me confundió con otra persona».
Quizás, concedió el inspector. Por eso será útil aclarar estos detalles en la estación. Mientras los 3 hombres se dirigían hacia la salida, Miss Marple aprovechó la distracción general para acercarse discretamente a la mesa que habían abandonado. En su experiencia, las personas bajo estrés a menudo dejaban pistas involuntarias, y no se sintió decepcionada. Sobre la mesa, parcialmente oculto bajo un posavasos, había un pequeño trozo de papel con escritura apresurada. Miss Marple logró leer las palabras documento original y registro parroquial antes de que el barman se acercara para limpiar la mesa. Estas palabras fragmentarias confirmaron sus sospechas crecientes sobre la naturaleza del secreto que compartían los 2 hombres. Los registros parroquiales eran documentos cruciales para establecer genealogías y reclamos de herencia, y si había un documento original en disputa, eso podría explicar la desesperación aparente de ambos hombres. Miss Marple terminó su jerez deliberadamente y se dirigió hacia la iglesia del pueblo. Si su teoría era correcta sobre la importancia de los registros parroquiales, entonces el reverendo Clement podría tener información valiosa, incluso sin darse cuenta de su relevancia. Encontró al reverendo en el pequeño archivo de la iglesia, organizando documentos históricos con la paciencia meticulosa que caracterizaba su enfoque a todas las tareas. «Reverendo», lo saludó con suavidad. «Espero no interrumpir algo importante». «En absoluto, Miss Marple», respondió con su sonrisa característica. «Simplemente estoy tratando de organizar algunos de nuestros registros más antiguos. Es un trabajo que he estado postergando durante demasiado tiempo». «¡Qué coincidencia!», comentó Miss Marple. «He estado pensando últimamente en la historia de las familias locales. Es fascinante cómo los documentos antiguos pueden revelar conexiones inesperadas». «Indeed», asintió el reverendo. «De hecho, he tenido varias consultas recientes sobre registros genealógicos. Parece que hay un interés renovado en la historia familiar». ¿Consultas recientes? Sí, Mrs. Whitmore vino la semana pasada preguntando sobre los registros de la familia Pemberton. Estaba particularmente interesada en los matrimonios y nacimientos del siglo XVIII. Miss Marple sintió ese familiar hormigueo de excitación que acompañaba a una pista significativa. ¿Encontró lo que estaba buscando? El reverendo dudó, claramente debatiendo cuánto debería compartir. Bueno, encontró algo que la sorprendió considerablemente. Uno de los registros de matrimonio más antiguos mostraba que un antepasado de los Pemberton se había casado con una mujer llamada Elizabeth Whitmore en 1782. Esta revelación proporcionó la conexión que Miss Marple había estado buscando. Si Mrs. Whitmore había descubierto evidencia de una conexión familiar directa con los Pemberton, eso podría significar que tenía un reclamo legítimo, aparte de la herencia que Mr. Raymond Pemberton había estado disfrutando durante los últimos años. ¿Mrs. Whitmore mencionó qué planeaba hacer con esta información? Dijo que necesitaba verificar algunos documentos adicionales, pero que si sus sospechas eran correctas, podría cambiar significativamente su comprensión de la historia de su familia. ¿Y usted le proporcionó copias de estos registros? Por supuesto. Pero también le mencioné que cualquier reclamo legal basado en tales documentos requeriría una verificación legal sustancial. Miss Marple asintió pensativamente. La imagen que emergía era clara. Mrs. Whitmore había descubierto evidencia de que podría tener un reclamo sobre la herencia Pemberton. Había consultado con Mr. Petherick sobre los aspectos legales y había estado preparándose para presentar su caso cuando fue asesinada. Reverendo, ¿alguien más ha preguntado sobre estos mismos registros recientemente? Curiosamente, sí. Mr. Pemberton vino ayer por la mañana, poco después de que se descubriera el cuerpo de Mrs. Whitmore. Parecía muy interesado en los mismos documentos que ella había consultado.
Esta información final confirmó las sospechas de Miss Marple sobre el motivo del asesinato. Mr. Pemberton había descubierto la amenaza que Mrs. Whitmore representaba para su herencia y había tomado medidas desesperadas para proteger su posición. Pero aún quedaban preguntas importantes. ¿Cómo exactamente había sido asesinada Mrs. Whitmore? ¿Qué papel había jugado Mr. Petherick en los eventos? ¿Y por qué Tom Fairfax había tardado tanto en mencionar haber visto la conversación entre Mrs. Whitmore y Mr. Pemberton? Mientras caminaba de regreso hacia el centro del pueblo, Miss Marple sintió que se acercaba al corazón del misterio. Los motivos estaban ahora claros, pero los métodos y los detalles específicos de la conspiración aún requerían desentrañarse. En su experiencia, esta era a menudo la parte más delicada de cualquier investigación. El momento cuando las teorías debían transformarse en pruebas concretas. Capítulo 7. La trampa se tensa. La tarde del jueves trajo consigo un aire de expectación tensa que parecía envolver todo St. Mary Mead como una manta invisible. Miss Marple, después de su reveladora conversación con el reverendo Clement, decidió que era momento de una aproximación más directa a ciertos aspectos del misterio que aún la intrigaban. Su primer destino fue la casa de Tom Fairfax, ubicada en una pequeña calle lateral cerca del límite del pueblo. Había algo en el comportamiento del joven taxista que había estado molestándola desde sus primeras observaciones y su reciente recuerdo de la conversación entre Mrs. Whitmore y Mr. Pemberton había añadido otra capa de complejidad a sus sospechas. Encontró a Tom en su pequeño jardín trasero, trabajando en el motor de su taxi con una concentración que parecía forzada. Al verla acercarse, sus manos se tensaron visiblemente alrededor de las herramientas que sostenía. «Tom», lo saludó Miss Marple con su voz más gentil. «Espero no molestarlo en un momento inconveniente». «Oh, no, Miss Marple», respondió, limpiándose las manos grasientas en un trapo. «Solo estoy haciendo un poco de mantenimiento rutinario». Miss Marple notó que el motor parecía funcionar perfectamente bien cuando había visto el taxi esa mañana, pero decidió no comentar sobre esta discrepancia. «He estado pensando en nuestra conversación de ayer», comenzó cuidadosamente. «Sobre Mrs. Whitmore y su cita cancelada. Debe haber sido muy frustrante para usted esperar tanto tiempo». Tom evitó su mirada, concentrándose intensamente en limpiar una herramienta que ya parecía estar perfectamente limpia. «Sí, bueno, estas cosas pasan en este negocio». «Por supuesto. Y ahora que menciona haber visto a Mrs. Whitmore hablando con Mr. Pemberton en el festival, me pregunto si quizás esa conversación tuvo algo que ver con su decisión de cancelar el viaje». La herramienta se resbaló de las manos de Tom, cayendo con un ruido metálico sobre el pavimento. No sé sobre eso, Miss Marple. Solo los vi hablando brevemente. Naturalmente, aunque es curioso que no mencionara esa observación cuando habló con el inspector inicialmente. Tom se agachó a recoger la herramienta, usando el movimiento para ocultar su expresión. «Supongo que no pensé que fuera importante en ese momento». Miss Marple asintió comprensivamente, pero su instinto le decía que había más en la historia de Tom de lo que estaba admitiendo. En su experiencia, cuando las personas retenían información y luego la revelaban selectivamente, usualmente había presiones externas influyendo en sus decisiones. «Tom», dijo suavemente, «si hay algo más que recuerdas sobre esa tarde, algo que pueda ayudar al inspector con su investigación, estoy segura de que él apreciaría saberlo». Por un momento pareció que Tom podría confiar en ella. Su rostro mostró una lucha interna evidente, pero finalmente negó con la cabeza. «No hay nada más, Miss Marple. Solo espero que encuentren pronto a quien hizo esto». Miss Marple se despidió cortésmente,
pero mientras caminaba de regreso hacia el centro del pueblo, reflexionó sobre la conversación. Tom Fairfax estaba claramente asustado. ¿Pero de qué? ¿O de quién? ¿Era simplemente un testigo nervioso? ¿O había alguna conexión más profunda con los eventos de la noche del martes? Su siguiente parada fue la farmacia del pueblo, donde Mr. Jenkins había estado dispensando medicamentos y consejos médicos durante más de 30 años. Si Mrs. Whitmore había sido envenenada, como comenzaba a sospechar basándose en los comentarios cautelosos del Dr. Haydock, entonces la farmacia podría proporcionar pistas sobre los métodos utilizados. Mr. Jenkins lo saludó al entrar en la tienda que olía a desinfectante y hierbas medicinales. ¡Qué terrible shock ha sido todo esto para nuestra comunidad! Indeed, Miss Marple, respondió el farmacéutico, un hombre meticuloso con gafas gruesas. Una mujer tan joven también, aunque, debo decir, había parecido algo ansiosa últimamente. ¿Ansiosa? Vino aquí el lunes pasado preguntando sobre medicamentos para el insomnio. Dijo que había estado teniendo dificultades para dormir desde la muerte de su marido. Le recomendé algunos remedios herbales suaves. Miss Marple procesó esta información cuidadosamente. ¿Compró algo específico? Tinturas de valeriana y manzanilla. Nada fuerte, pero efectivo para calmar los nervios. ¿Ha tenido otras consultas inusuales recientemente? Me pregunto si alguien más ha estado experimentando estrés debido a los eventos recientes. Mr. Jenkins dudó, claramente debatiendo los límites de la confidencialidad del cliente. Bueno, supongo que no hay daño en mencionar que Mr. Pemberton compró algunos remedios para el dolor de cabeza y la ansiedad ayer por la mañana. Parecía bastante alterado. Esta información añadió otra pieza al rompecabezas. Si Mr. Pemberton había necesitado medicamentos para la ansiedad después de la muerte de Mrs. Whitmore, eso sugería que los eventos lo habían afectado más profundamente de lo que había admitido públicamente. Mientras salía de la farmacia, Miss Marple casi se topó con Mrs. Price Ridley, quien parecía particularmente agitada. «Miss Marple», exclamó Mrs. Price Ridley. «Qué afortunada de encontrarla. He recordado algo importante sobre la noche que murió Mrs. Whitmore». «¿Qué ha recordado?» «Estaba teniendo dificultades para dormir esa noche, así que me levanté alrededor de las 11 para hacer una taza de té. Desde mi ventana de la cocina, tengo una vista clara del camino que lleva a Rose Cottage». Miss Marple esperó pacientemente mientras Mrs. Price Ridley organizaba sus pensamientos. Vi un automóvil saliendo del área alrededor de esa hora. No era el taxi de Tom, era un sedán oscuro. No pude ver la matrícula, pero definitivamente no era un vehículo local. ¿Estás segura de la hora? Bastante segura. Había escuchado las campanas de la iglesia dar las 11 no mucho antes. Esta información proporcionó una pieza crucial del cronograma. Si un automóvil desconocido había estado en el área alrededor de las 11 de la noche del martes y Mrs. Whitmore había sido encontrada muerta a la mañana siguiente, eso sugería que el visitante misterioso había sido probablemente la última persona en verla viva. ¿Mencionó esto al inspector Craddock? No todavía, admitió Mrs. Price Ridley. Solo lo recordé esta mañana cuando estaba pensando en toda la situación. Debería ir a decírselo ahora mismo. Miss Marple la animó a hacer exactamente eso. Pero mientras Mrs. Price Ridley se dirigía hacia la estación de policía temporal, ella reflexionó sobre las implicaciones de esta nueva información. Un automóvil desconocido sugería que el asesino podría no haber sido alguien del pueblo después de todo, o al menos no alguien que usara su vehículo habitual. Esto podría explicar por qué Mr. Pemberton había sido visto en Pemberton Hall esa mañana. Quizás había estado inspeccionando la propiedad, porque sabía que ya no tendría que preocuparse por los reclamos de Mrs. Whitmore. Pero esto también planteaba nuevas preguntas.
Si el asesino había venido de fuera del pueblo, ¿cómo había sabido sobre la amenaza que Mrs. Whitmore representaba? ¿Y cómo había conseguido que ella le permitiera entrar a su casa tan tarde en la noche? Miss Marple sintió que se acercaba a la resolución del misterio. Pero también sabía por experiencia que los momentos finales de cualquier investigación a menudo traían las revelaciones más sorprendentes. En este caso, tenía la sensación de que aún había aspectos del crimen que no había anticipado completamente. La red de secretos, mentiras y motivos que había estado desentrañando durante los últimos días estaba a punto de revelarse completamente. Pero instintivamente sabía que la verdad final sería más compleja de lo que incluso sus considerables poderes de deducción habían predicho inicialmente. Capítulo 8. Revelaciones inesperadas. La mañana del viernes trajo consigo noticias que sacudieron las tranquilas calles de St. Mary Mead como un terremoto silencioso. Miss Marple estaba tomando su desayuno cuando Mrs. Bantry llegó corriendo a su puerta, con el rostro pálido y expresión de shock absoluto. «Miss Marple», jadeó, claramente habiendo corrido desde el centro del pueblo. «Tienen que escuchar esto. El inspector Craddock acaba de hacer un arresto, pero no es quien cualquiera de nosotros habría esperado». Miss Marple invitó a Mrs. Bantry a sentarse y le ofreció una taza de té para calmar sus nervios claramente alterados. «¿Quién han arrestado?», preguntó con la calma que había cultivado durante décadas de experiencia con crisis inesperadas. «Tom Fairfax», respondió Mrs. Bantry, aceptando gratamente la taza de té. Aparentemente encontraron evidencia en su casa que lo conecta directamente con la muerte de Mrs. Whitmore. Esta noticia genuinamente sorprendió a Miss Marple. Aunque había notado el comportamiento nervioso de Tom, había estado más inclinada a verlo como un testigo asustado que como el perpetrador principal del crimen. ¿Qué tipo de evidencia? Según lo que pude escuchar del sargento Fletcher, encontraron una botella pequeña en el cobertizo de Tom que contenía restos de algún tipo de sustancia tóxica. Y aparentemente había documentos en su casa que sugerían que Mrs. Whitmore le había prometido dinero por algún tipo de servicio. Miss Marple frunció el ceño pensativamente. Aunque esta evidencia parecía condenatoria, algo sobre la situación la inquietaba. En su experiencia, cuando las soluciones a crímenes complejos aparecían tan convenientemente, a menudo había capas adicionales de engaño que aún necesitaban ser reveladas. ¿Mencionó el sargento qué tipo de servicio? Algo sobre ayudarla a obtener documentos de Londres. Aparentemente ella le había pagado para que recogiera ciertos papers de la firma de abogados Whitfield & Associates. Esta información proporcionó una nueva perspectiva sobre las actividades de Mrs. Whitmore en sus últimos días. Si había empleado a Tom para recoger documentos legales importantes, eso podría explicar tanto su conocimiento de sus asuntos como su nerviosismo posterior. ¿Ha habido alguna palabra sobre Mr. Pemberton y Mr. Petrick? Eso es lo extraño, dijo Mrs. Bantry, inclinándose hacia adelante conspiratorialmente. Los liberaron esta mañana temprano, aparentemente sin cargos. El inspector dijo que aunque había irregularidades en sus declaraciones, no había evidencia suficiente para conectarlos directamente con el asesinato. Miss Marple reflexionó sobre esto mientras terminaba su té. La liberación de los dos hombres que había considerado los sospechosos más probables, combinada con el arresto aparentemente repentino de Tom, creaba un patrón que no encajaba completamente con sus teorías en desarrollo. Decidió que era necesaria una visita al inspector Craddock para obtener una comprensión más clara de estos desarrollos inesperados. Lo encontró en la oficina temporal que había establecido en el ayuntamiento, revisando archivos con la expresión concentrada de alguien que sabía que había aspectos del caso que aún requerían resolución. «Inspector», lo saludó cortésmente. «Espero no interrumpir en un momento crítico». «En absoluto, Miss Marple».
respondió levantando la vista de sus documentos. De hecho, valoraría sus perspectivas sobre algunos aspectos de este caso. Entiendo que han arrestado a Tom Fairfax. Sí, aunque debo admitir que el caso es más complejo de lo que inicialmente aparentaba. El inspector se recostó en su silla, mostrando signos de la tensión que había estado experimentando. La evidencia contra Tom es sustancial, pero hay elementos que no encajan completamente. ¿Qué tipo de elementos? Bueno, por ejemplo, los documentos que encontramos en su casa sugieren que Mrs. Whitmore le había pagado para recoger ciertos papers de Londres. Pero cuando contactamos a Whitfield & Associates, nos dijeron que nunca habían liberado ningún documento a Tom Fairfax, y que, de hecho, Mrs. Whitmore había enviado instrucciones específicas de que nadie más que ella personalmente podía recoger los materiales. Miss Marple asintió pensativamente. Eso sugiere que alguien más pudo haber falsificado los documentos encontrados en la casa de Tom. Exactamente. Y hay otra cosa. La sustancia tóxica que encontramos es bastante especializada. No es algo que Tom habría tenido acceso fácil, pero sí es el tipo de compuesto que alguien con conocimiento médico o químico podría obtener. ¿Ha considerado la posibilidad de que Tom pueda haber sido manipulado por alguien más? El inspector la miró con interés renovado. ¿Qué la hace pensar eso? Su comportamiento durante los últimos días ha sido el de alguien bajo coerción más que el de alguien actuando independientemente. Y el cronograma que hemos establecido sugiere que el verdadero asesino pudo haber usado a Tom como una pantalla conveniente. En ese momento la puerta se abrió y entró el Dr. Haydock con expresión grave. «Inspector, Miss Marple», los saludó. «Me alegra encontrarlos juntos. Acabo de recibir los resultados finales de la autopsia y hay algo que necesitan saber inmediatamente». «¿Qué ha descubierto, doctor?» «Mrs. Whitmore no murió por la sustancia tóxica que encontraron en la casa de Tom. De hecho, esa sustancia nunca estuvo en su sistema». El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto. Miss Marple sintió esa familiar sensación de piezas del rompecabezas reorganizándose repentinamente en un patrón completamente diferente. «¿Cuál fue la causa de muerte entonces?», preguntó el inspector. «Asfixia. Específicamente, fue sofocada con algo suave, probablemente una almohada o cojín. La evidencia sugiere que luchó, pero no por mucho tiempo». «Entonces, la botella de veneno. Era una pista falsa», terminó Miss Marple. «Alguien la plantó deliberadamente para incriminar a Tom». El doctor Haydock asintió. «Y hay algo más. Basándose en el contenido de su estómago y otros factores, estimamos que Mrs. Whitmore murió entre las 10:30 y las 11:30 p.m. del martes por la noche». Miss Marple recordó inmediatamente el testimonio de Mrs. Price Ridley sobre el automóvil oscuro que había visto saliendo del área alrededor de las 11 p.m. El cronograma estaba comenzando a encajar, pero no de la manera que había anticipado. «Inspector», dijo cuidadosamente, «creo que necesitamos reconsiderar completamente nuestra comprensión de este crimen. Tom Fairfax puede ser culpable de algún tipo de complicidad, pero no es el asesino principal». «¿Qué sugiere?» «Sugiero que hemos estado viendo esto como un crimen simple cuando en realidad es una conspiración mucho más sofisticada. Alguien usó el conocimiento de Tom sobre los asuntos de Mrs. Whitmore para planear el asesinato. Luego lo incriminó para cubrir sus propias huellas». El inspector se inclinó hacia adelante con interés. «¿Tiene alguna teoría sobre quién podría ser ese alguien?» Miss Marple sonrió levemente, con esa expresión que aquellos que la conocían bien habían aprendido a reconocer como señal de que había llegado a una conclusión definitiva. «Tengo más que una teoría, inspector. Tengo una comprensión bastante clara de toda la operación.
pero necesitaré su ayuda para probarla. Capítulo 9. La trampa se cierra. Lo que propongo, inspector, comenzó Miss Marple después de que el Dr. Haydock se hubiera retirado. Es una pequeña representación esta tarde. Nada demasiado elaborado, pero algo que debería provocar al verdadero asesino a revelarse. El inspector Craddock la estudió cuidadosamente. Durante sus años trabajando con Miss Marple en casos anteriores, había aprendido a respetar profundamente tanto su intuición como sus métodos poco convencionales. ¿Qué tiene en mente? Me gustaría reunir a las personas clave en Rose Cottage esta tarde a las 4 en punto. Diré que he descubierto algo importante entre las pertenencias de Mrs. Whitmore, algo que arroja nueva luz sobre su investigación genealógica. ¿Y qué espera lograr con esto? Miss Marple sonrió con esa expresión que indicaba que había pensado cuidadosamente en cada aspecto de su plan. El asesino cree que ha tenido éxito en incriminar a Tom y cubrir sus propias huellas. Pero si cree que Mrs. Whitmore dejó evidencia que podría exponerlo, no podrá resistir la oportunidad de intentar destruirla o apropiarse de ella. ¿A quién quiere invitar? Mr. Pemberton y Mr. Petherick, por supuesto. Mrs. Bantry y Mrs. Price Ridley como testigos aparentemente inocentes. Y... dudó por un momento. Me gustaría que Tom fuera liberado temporalmente y también esté presente. El inspector alzó las cejas con sorpresa. ¿Tom? Pero acabamos de arrestarlo. Precisamente por eso. Su presencia será la clave para desenmascarar la verdadera naturaleza de esta conspiración. Confíe en mí, inspector. Después de algunos momentos de deliberación, el inspector Craddock accedió al plan. Los arreglos se hicieron rápidamente, y para las 3 de la tarde, Miss Marple estaba posicionando cuidadosamente algunos documentos falsos en el estudio de Rose Cottage, donde el cuerpo de Mrs. Whitmore había sido encontrado. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 4. Mr. Pemberton fue el primero, claramente nervioso pero tratando de mantener una fachada de curiosidad casual. Mr. Petherick llegó momentos después, su expresión mostrando la cautelosa preocupación de alguien que sabía que estaba navegando aguas peligrosas. Mrs. Bantry y Mrs. Price Ridley llegaron juntas, sus rostros mostrando esa mezcla de fascinación morbosa y ansiedad genuina que caracterizaba a los espectadores de los dramas reales. Finalmente, Tom Fairfax entró acompañado por un constable, sus muñecas libres de esposas, pero su postura mostrando claramente el peso de su situación precaria. Miss Marple esperó hasta que todos estuvieran reunidos en la sala de estar antes de comenzar. «Gracias a todos por venir», dijo con su voz más gentil. «Como saben, los eventos de esta semana han sido profundamente perturbadores para nuestra comunidad, pero creo que finalmente estamos cerca de entender la verdad completa sobre lo que le pasó a Mrs. Whitmore». Observó cuidadosamente las reacciones de cada persona presente. Mr. Pemberton se movía inquieto en su asiento. Mr. Petherick mantenía una expresión cuidadosamente neutral. Y Tom parecía simplemente confundido y asustado. «Esta mañana», continuó, «mientras ayudaba al inspector a examinar las pertenencias de Mrs. Whitmore, encontré algo bastante extraordinario en su escritorio». Levantó un sobre que había preparado cuidadosamente. Una carta que escribió la noche de su muerte, pero que aparentemente no tuvo oportunidad de enviar. El silencio en la habitación se volvió tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Miss Marple notó cómo Mr. Pemberton se inclinó, ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en el sobre. «En esta carta», prosiguió, «Mrs. Whitmore documenta no solo su descubrimiento de su conexión con la familia Pemberton, sino también evidencia específica de...». Hizo una pausa dramática. «Irregularidades en el reclamo de herencia original». Mr. Petherick se aclaró la garganta nerviosamente.
Miss Marple, si hay cuestiones legales involucradas, quizás sería mejor que... Oh, pero hay más, interrumpió Miss Marple suavemente. También nombra específicamente a la persona que la estaba ayudando a reunir evidencia adicional. Sus ojos se movieron deliberadamente hacia Tom. Y describe su plan para presentar formalmente su reclamo esta semana. Tom pareció genuinamente sorprendido por esta información. Pero, Miss Marple, ella nunca me dijo nada sobre presentar reclamos. Exactamente, dijo Miss Marple con satisfacción. Porque usted no era realmente su cómplice, ¿verdad, Tom? Usted era simplemente un mensajero inocente, manipulado por alguien que necesitaba conocer exactamente qué estaba haciendo Mrs. Whitmore y cuándo. La comprensión comenzó a diamanecer en el rostro de Tom. ¿Quiere decir que alguien me usó? Precisamente. Alguien que sabía que Mrs. Whitmore confiaba en usted, que la había visto interactuar con usted en el festival y que se dio cuenta de que podía obtener información sobre sus movimientos a través de usted. Miss Marple se dirigió hacia la ventana, como si estuviera contemplando el jardín, pero en realidad estaba observando las reacciones reflejadas en el cristal. Esta persona, continuó, le pidió a usted que reportara las actividades de Mrs. Whitmore, diciéndole quizás que era por su propia protección, o que había preocupaciones sobre su estabilidad mental después de la muerte de su marido. Yo, comenzó Tom, claramente luchando con recuerdos que ahora adquirían un significado diferente. Y cuando esta persona se dio cuenta de que Mrs. Whitmore estaba a punto de presentar evidencia que podría destruir un reclamo de herencia fraudulento, decidió que tenía que actuar rápidamente. Mr. Pemberton se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. No tengo que escuchar estas acusaciones infundadas. Siéntese, Mr. Pemberton, dijo una voz tranquila desde la puerta. El inspector Craddock había entrado silenciosamente y ahora se posicionaba para bloquear la salida. Creo que Miss Marple tiene más que decir. Indeed, continuó Miss Marple, volviéndose hacia el grupo. Porque verán, el error que cometió nuestro asesino fue asumir que Mrs. Whitmore trabajaba sola en su investigación. No se dio cuenta de que había estado en comunicación con los abogados de Londres y que su muerte solo serviría para acelerar su investigación de las irregularidades que ella había descubierto. Sacó otro documento del sobre. Esta mañana recibí confirmación de Whitfield & Associates. Han estado investigando el reclamo de Mrs. herencia de los Pemberton a petición de Mrs. Whitmore y han encontrado evidencia sustancial de que... No tuvo oportunidad de terminar su frase. Con un movimiento desesperado y repentino, una figura se lanzó hacia ella, pero no fue Mr. Pemberton como todos habían esperado. El ataque vino de una dirección completamente inesperada, confirmando la teoría de Miss Marple de que había estado tratando con una conspiración mucho más compleja de lo que cualquiera había imaginado. Capítulo 10. La verdad. Finalmente revelada. El ataque llegó con una rapidez que sorprendió a todos en la habitación, pero no fue Mr. Pemberton quien se lanzó hacia Miss Marple y los documentos que sostenía. En su lugar, fue Mr. Petherick quien, con una desesperación nacida del pánico total, intentó arrebatar los papeles de sus manos. El inspector Craddock reaccionó instantáneamente, sujetando al abogado antes de que pudiera alcanzar a Miss Marple. En la lucha breve que siguió, Mr. Petherick gritó: «Usted no entiende. Esos documentos podrían arruinar todo». «Exactamente», dijo Miss Marple con calma, mientras el inspector aseguraba al prisionero en una silla. «Aunque debo confesar, Mr. Petherick, que estos documentos particulares son completamente falsos. Los preparé específicamente para esta ocasión». El rostro de Mr. Petherick se desplomó cuando se dio cuenta de que había sido atrapado por un engaño elaborado.
Su comportamiento desesperado había confirmado las sospechas de Miss Marple de manera más definitiva, que cualquier evidencia física podría haberlo hecho. «Pero no entiendo», dijo Mrs. Bantry, claramente confundida. «Pensé que Mr. Pemberton era el sospechoso principal». «Un error natural», respondió Miss Marple, dirigiéndose ahora hacia Mr. Pemberton, quien parecía igual de desconcertado que los demás. «Y ese error fue precisamente lo que Mr. Petherick esperaba que todos cometiéramos». Se dirigió hacia el centro de la habitación, adoptando la postura que aquellos familiarizados con sus métodos reconocían como previa a una explicación completa. «Verán», comenzó. «Este nunca fue realmente sobre la herencia Pemberton en absoluto. Esa fue simplemente la cortina de humo que Mr. Petherick usó para ocultar sus verdaderos motivos». «¿Qué quiere decir?», preguntó el inspector. «Mr. Petherick ha estado malversando fondos de las cuentas fiduciarias de sus clientes durante años. Mrs. Whitmore descubrió esto, no a través de su investigación genealógica, sino por casualidad cuando revisó algunos documentos financieros relacionados con la herencia de su difunto marido. Mr. Petherick permaneció en silencio, pero su rostro se había puesto pálido como la ceniza. Mrs. Whitmore había consultado a Mr. Petherick sobre asuntos relacionados con la liquidación del patrimonio de su marido», continuó Miss Marple. «Durante este proceso, notó discrepancias en las cuentas que manejaba el abogado. Siendo una mujer inteligente y meticulosa, comenzó a investigar más profundamente». «Pero entonces, ¿qué hay de toda la investigación sobre los Pemberton?», preguntó Mrs. Price Ridley. «Ah, esa fue real también, pero secundaria. Mrs. Whitmore realmente había descubierto una conexión familiar con los Pemberton y estaba genuinamente interesada en explorar ese linaje. Mr. Petherick se aprovechó inteligentemente de esta investigación para crear una narrativa alternativa que desviara la atención de sus propios crímenes». Miss Marple se dirigió hacia Tom, quien escuchaba con una expresión de comprensión creciente y horror. «Tom, usted fue contactado por Mr. Petherick, ¿no es así? No directamente al principio, sino a través de una historia sobre preocuparse por la estabilidad mental de Mrs. Whitmore». Tom asintió lentamente. Él dijo que la familia en Londres estaba preocupada por ella, que había estado actuando extrañamente desde la muerte de su marido, y que solo necesitaban saber que estaba bien. Y le pidió que reportara sus actividades, sus viajes, sus citas, continuó Miss Marple, especialmente cualquier contacto que pudiera tener con bancos o abogados. «Sí», admitió Tom con voz apenas audible. «Él dijo que era para su propia protección». «Por supuesto. Y cuando Mrs. Whitmore le pidió que la llevara al banco en Much Benham el martes por la tarde, usted informó inmediatamente a Mr. Petherick de este plan». Mr. Petherick finalmente habló, su voz cargada de amargura. «Ella iba a destruir todo. 40 años de carrera, mi reputación, mi familia. Así que decidió silenciarla», dijo el inspector Craddock con dureza. «No fue planeado», protestó Mr. Petherick. «Fui a su casa esa noche solo para hablar con ella, para explicar, para hacer algún tipo de arreglo». «¿Pero ella se negó a escuchar?» «Ella ya había reunido evidencia específica. Tenía documentos, copias de transacciones, todo lo que necesitaba para destruirme completamente. Y dijo que iba al banco al día siguiente, sin importar lo que yo dijera». Miss Marple asintió con expresión triste. «Y en un momento de pánico, la sofocó». «Fue un accidente», insistió Mr. Petherick, aunque su voz carecía de convicción. «Solo quería detenerla de gritar, de alertar a los vecinos. Pero después se dio cuenta de que tenía que cubrir sus huellas», terminó Miss Marple. «Y ahí es donde su plan se volvió verdaderamente diabólico. Se dirigió hacia la ventana,
mirando hacia el jardín donde todo había comenzado con observaciones aparentemente inocentes durante el festival. Usted sabía que la investigación genealógica de Mrs. Whitmore crearía sospechas naturales sobre Mr. Pemberton. También sabía que había estado usando a Tom como informante, lo que lo convertía en un chivo expiatorio perfecto. Pero la evidencia contra Tom fue plantada cuidadosamente por Mr. Petherick, explicó Miss Marple. La botella de veneno, los documentos falsos que sugerían que Mrs. Whitmore le había pagado por servicios específicos. Todo fue diseñado para crear una narrativa convincente. El inspector se inclinó hacia adelante con interés. ¿Pero cómo consiguió Petherick acceso a la casa de Tom para plantar la evidencia? Muy simple, respondió Miss Marple. Como abogado respetado del pueblo y supuesto amigo preocupado, le pidió a Tom que le permitiera revisar su casa en busca de cualquier cosa que pudiera conectarlo con Mrs. Whitmore. Tom, inocentemente, le dio acceso completo. Tom asintió miserablemente. Dijo que solo quería ayudarme a evitar problemas. Y el automóvil que Mrs. Price Ridley vio saliendo del área alrededor de las 11 p.m. era el suyo, agregó Miss Marple, dirigiéndose a Mr. Petherick. Sí, admitió el abogado en derrota. Había estacionado en el camino lateral para evitar ser visto cerca de Rose Cottage. Pero cometió varios errores, observó Miss Marple. Primero, no sabía que Mrs. Price Ridley sufría de insomnio y podría estar despierta para verlo partir. Segundo, no anticipó que Mrs. Whitmore había estado en comunicación directa con abogados de Londres sobre sus sospechas financieras, no solo sobre genealogía. ¿Y el tercer error?, preguntó el inspector. Miss Marple sonrió levemente. Subestimó la determinación de una anciana del pueblo que había visto demasiados casos similares durante su vida para ser engañada por cortinas de humo, sin importar cuán elaboradas fueran. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de Mr. Petherick, sollozando silenciosamente, finalmente confrontado con la realidad completa de lo que había hecho y las vidas que había arruinado en su intento desesperado de ocultar años de deshonestidad. La verdad, como Miss Marple había predicho, había resultado ser más compleja de lo que cualquiera había imaginado inicialmente, pero también más humana y trágica en su naturaleza fundamental. Capítulo 11. Epílogo. El pueblo se cura. 3 semanas después del arresto de Mr. Petherick, St. Mary Mead había comenzado lentamente a recuperar su ritmo tranquilo habitual, aunque con esa calidad ligeramente alterada que siempre seguía a eventos que recordaban a la gente que el mal podía acechar, incluso en los lugares más aparentemente inocentes. Miss Marple estaba sentada en su jardín trasero en una tarde soleada de noviembre, disfrutando de una taza de té y observando cómo las últimas hojas doradas caían suavemente de los árboles circundantes. Los acontecimientos de las últimas semanas habían proporcionado mucho material para reflexión. No solo sobre el crimen en sí, sino sobre la naturaleza humana y las pequeñas decisiones que podían llevar a personas aparentemente respetables por caminos muy oscuros. El sonido de pasos en el sendero de entrada interrumpió sus pensamientos y se sorprendió al ver a Tom Fairfax acercándose a su puerta trasera con expresión tímida, pero determinada. «Miss Marple», dijo, quitándose la gorra con respeto. «Espero no molestarla, pero quería agradecerle personalmente por salvarme de una situación terrible». «Por favor, siéntese, Tom», le ofreció señalando la silla de jardín junto a la suya. «¿Cómo se está adaptando a todo esto?». Tom se acomodó nerviosamente en la silla, claramente luchando con emociones complejas. «Es difícil, Miss Marple. Me siento como un tonto por haber sido tan fácilmente manipulado. Todo el tiempo pensé que estaba ayudando a Mrs. Whitmore, pero en realidad estaba ayudando a la persona que planeaba matarla». Miss Marple estudió el rostro joven con compasión. «Tom»,
Usted fue víctima de un hombre muy inteligente y completamente sin escrúpulos. Mr. Petherick había estado practicando el engaño durante décadas. No debería sentirse culpable por haber sido manipulado por alguien con tanta experiencia en explotar la decencia de otros. Pero si hubiera sido más cauteloso, si hubiera hecho más preguntas, Mrs. Whitmore podría haber muerto de todas formas, interrumpió Miss Marple gentilmente. Mr. Petherick estaba desesperado, y las personas desesperadas encuentran maneras de conseguir la información que necesitan. Si no hubiera sido a través de usted, habría encontrado otro método. Sirvió una segunda taza de té y se la ofreció a Tom, notando cómo sus manos habían dejado de temblar en las últimas semanas. Lo importante, continuó, es que usted ha aprendido algo valioso sobre confiar en su propio juicio. Esa es una lección que le servirá bien durante el resto de su vida. Tom aceptó el té gratamente. He estado pensando mucho en eso, sobre cómo reconocer cuando alguien está tratando de manipularte. ¿Y qué conclusiones ha alcanzado? Bueno, dijo Tom, ganando confianza mientras hablaba. Creo que la clave es cuando alguien te pide que hagas algo por el bien de otra persona, pero te dice que mantengas el secreto. Las acciones genuinamente buenas no necesitan ser secretas. Miss Marple sonrió con aprobación. Una observación muy astuta, Tom, y una que indica que esta experiencia terrible al menos ha resultado en algún crecimiento personal positivo. Hablaron durante unos minutos más sobre asuntos más ligeros antes de que Tom se excusara para regresar a su trabajo. Después de su partida, Miss Marple reflexionó sobre la resistencia de los jóvenes y su capacidad para encontrar sabiduría, incluso en las experiencias más traumáticas. Su siguiente visitante llegó una hora más tarde. Mrs. Bantry, quien parecía haber recuperado completamente su entusiasmo habitual por los asuntos del pueblo. Miss Marple, anunció mientras se instalaba en la silla que Tom había desocupado. No adivinarías las últimas noticias sobre Mr. Pemberton. ¿Ha habido desarrollos? Indeed. Resulta que su reclamo a la herencia Pemberton era completamente legítimo después de todo. Los abogados de Londres terminaron su investigación y confirmaron que era genuinamente el heredero rightful. Miss Marple asintió pensativamente, lo cual hace que la tragedia sea aún más profunda. Si Mr. Petherick hubiera simplemente confesado sus malversaciones, cuando Mrs. Whitmore primero expresó sus sospechas, podría haber enfrentado consecuencias mucho menos severas. ¿Crees que ella lo habría perdonado? Basándome en lo que llegué a saber sobre su carácter, creo que Mrs. Whitmore habría estado dispuesta a trabajar con él para encontrar una solución que minimizara el daño a su familia. Era una mujer práctica y compasiva. Mrs. Bantry suspiró. Es terrible pensar que murió innecesariamente. Sí, acordó Miss Marple. Pero también nos recuerda que a menudo son nuestros propios miedos y vergüenza los que nos llevan a tomar las decisiones más destructivas. Mientras la tarde avanzaba hacia el anochecer, Mrs. Bantry se despidió, dejando a Miss Marple sola con sus pensamientos una vez más. El pueblo se establecía en su rutina vespertina. Las luces se encendían en las ventanas, el humo se alzaba de las chimeneas, y la vida cotidiana continuaba con su ritmo tranquilizador familiar. Al día siguiente, era sábado, y Miss Marple decidió visitar el cementerio del pueblo donde Mrs. Whitmore había sido enterrada la semana anterior. Era un día claro y fresco, perfecto para caminar y reflexionar. La tumba era simple pero dignificada, marcada con una piedra modesta que llevaba solo su nombre, fechas y las palabras «Beloved Wife and Truth Seeker». Miss Marple había escuchado que Mr. Pemberton había pagado por el entierro y había elegido personalmente el epitafio. Mientras estaba junto a la tumba, reflexionó sobre la ironía de que Mrs. Whitmore, en su búsqueda de verdad sobre su linaje familiar,
había tropezado inadvertidamente con una verdad completamente diferente y más peligrosa. Su integridad inherente había hecho imposible que ignorara la evidencia de irregularidades financieras, incluso cuando reconocerlas públicamente significaba poner en peligro su propia vida. «Fue su honor lo que la mató», murmuró Miss Marple suavemente. «Y también lo que finalmente llevó justicia a su asesino». En las semanas que siguieron, Siafia Mary Mead gradualmente absorbió las lecciones de estos eventos. Las personas se volvieron ligeramente más cautelosas sobre confiar ciegamente en las figuras de autoridad, pero también más conscientes del valor de la integridad personal y la importancia de hablar cuando algo parecía mal. La oficina legal de Mr. Petherick fue cerrada permanentemente y se hicieron arreglos para que otros abogados de la región manejaran los asuntos pendientes de sus antiguos clientes. Una investigación completa reveló que había estado malversando fondos de múltiples cuentas fiduciarias durante casi una década, usando los robos de algunos clientes para cubrir discrepancias en las cuentas de otros. Mr. Pemberton, mientras tanto, había decidido finalmente desarrollar Pemberton Hall, convirtiéndola en una serie de apartamentos de lujo que proporcionarían vivienda asequible para jóvenes familias del área. Era, pensó Miss Marple, un uso apropiado para una propiedad que había estado en el centro de tanta especulación y tragedia. A medida que se acercaba el invierno, Miss Marple a menudo se encontraba reflexionando sobre los eventos de octubre. El caso había sido un recordatorio de que incluso en las comunidades más pequeñas y aparentemente tranquilas, las personas llevaban secretos complejos y enfrentaban tentaciones que podían llevar a decisiones terribles. Pero también había sido un recordatorio del poder de la observación cuidadosa, la compasión humana y la determinación tranquila de buscar la verdad, sin importar cuán inconveniente o dolorosa pudiera resultar. El taxi que nunca había llevado a Mrs. Whitmore a casa se había convertido en símbolo de planes interrumpidos y vidas truncadas prematuramente. Pero para Miss Marple también representaba algo más. La evidencia de que incluso los detalles más pequeños e insignificantes podían ser cruciales para entender los eventos más grandes, y que la paciencia y la atención a la naturaleza humana eventualmente revelarían incluso los secretos más cuidadosamente guardados.